Dios les bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo desde West Palm Beach, Florida. Les saludamos, bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como siempre decimos, las bendiciones vienen del cielo, pero nosotros deseamos que ustedes sean bendecidos todos. Amén. Bien, hermanos, vamos hoy a traer una predicación, viviendo en Cristo Jesús. Es el tema de hoy, pero antes vamos a orar y vamos a interceder por la necesidad que hay en la iglesia, por la necesidad que hay en las naciones, por la necesidad que hay en aquellos que sobreviven la muerte de los que sucumben a la pandemia y otras condiciones que están actualmente causando muerte en la faz de la tierra. Oramos por los misioneros que son perseguidos y sus familias y creyentes que se reúnen juntamente con ellos por causa del nombre de Jesucristo. Oramos por la iglesia, sus pastores, los ministros que llevan la música y que llevan la enseñanza. Oramos porque los administradores hagan buen uso de los recursos que el Señor provee para que la iglesia continúe adelante. Amén. Oramos por las intenciones y propósitos que tiene la Convención y la Asociación Bautista. Tuvieron reuniones recientemente, una gran asamblea, y hay un propósito en común: ganar almas para Jesucristo, ganar almas que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y la confesión de pecado para ser lavados por la sangre de Cristo. Vamos a orar por estas intenciones y aquellas que tiene la iglesia que están dentro, muy profundo de su corazón, y que algunos no se atreven ni siquiera a mencionar. Vamos a orar por todo esto. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, venimos a tu presencia dando gracias, adorándote y glorificándote. Y en el nombre de Jesús nos congregamos, Señor, Padre, y damos a ti, Señor, el honor que mereces. Rogamos que nos permitas la unidad en el Espíritu y que todos intercedamos a una por todas estas intenciones que hemos mencionado, la necesidad que hay en el pueblo, necesidad de ti, necesidad de tu Espíritu, necesidad de tu poder, de tu gracia. Rogamos, Señor, que tú seas enaltecido siempre y que tus ángeles benditos que vienen a pelear en contra de las tinieblas siempre tengan victoria y tu nombre sea exaltado. Ahora, Padre, háblanos a través de la Escritura, de la palabra que vamos a leer, que seamos edificados todos por ella, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y hermanos, quiero invitarles a buscar en el libro de Romanos capítulo 6, verso 8. Romanos 6, 8. Y vamos a leer del 8 al 12. Y de aquí vamos a partir con la enseñanza, con la predicación de esta mañana. Dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 6, 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Gracias, Padre, te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. El apóstol nos insiste que nuestro cuerpo es para servir a Dios, que nuestro cuerpo debe ser presentado al Padre. En el verso 13, no presentado al pecado, ¿verdad?, como instrumentos de iniquidad, sino que deben ser presentados a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La iglesia, decíamos ahorita, está siendo perseguida en países donde se prohíbe la predicación del Evangelio. Esta persecución ha ido avanzando desde el tiempo que Cristo muere y resucita. Cuando Cristo muere, muere precisamente porque la palabra que habló Jesús no fue aceptada, y esa palabra caló profundo en los que le escucharon. Y dice la Biblia que los fariseos y aquellos que estaban en orden o control del orden de la iglesia, les dio envidia, les dio coraje. A ellos se enfurecieron, les dio ira, y dice la Biblia que rechinaban sus dientes cuando oían a Jesús hablar la palabra que el Padre le dio que trajese. Y sepa esto, cuando usted habla de Jesucristo y usted hace esta misma misión de presentar su cuerpo y su ser entero para Cristo y ser usado, hay quien todavía rechina los dientes, hay quien no se oye que rechinen los dientes, pero se le miran los músculos de la cara, cómo se tuercen, cómo se enervan del coraje que tienen, porque la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios revela la condición del ser humano, que es una condición caída delante de la presencia de Dios. Así que todavía existe ese odio en contra del creyente, todavía existe ese odio en contra del que ha dado su vida a Jesucristo, pero la palabra nos anima. Aquí en Romanos capítulo 6 dice que según Cristo murió una vez por causa del pecado y resucitó y vive, nosotros también tenemos vida en Cristo Jesús. Y ya una vez estamos vivos en Cristo Jesús, todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo, para la gloria del Espíritu Santo. Y queremos aclarar que hay cosas que el hombre llama pecado y Dios no las cuenta por pecado, y hay cosas que el hombre piensa que no es pecado y Dios las cuenta por pecado. Oía hoy una predicación del doctor McGee. Él murió hace muchos años y predicó la palabra no solamente en la nación americana, sino en países europeos y donde quiera que lo invitaron, y todavía se abren puertas a través de las emisoras de radio, sus programas siguen en pie. Y decía el doctor McGee, hermano McGee, que mucha gente critica a una mujer porque se pone lapidario, y decía el hermano McGee, tal vez aquella mujer que se pone el lapidario lo necesita porque no tiene labios, y con el lipstick se dibuja un labio para verse como las demás que tienen labios. Eso yo no lo puedo decir, decía el pastor McGee. Y dice, sin embargo, los que la critican y critican a la que se pone el lápiz de labio o el colorete, están cayendo en la murmuración,
están cayendo en lo que se llama chisme, y la palabra cuenta como un pecado serio el chisme y la murmuración. La Biblia no prohíbe, no dice de qué manera hagan las personas su vida. Sí dice que la mujer se vista decorosamente, habla de que sus buenas obras sean lo que la adornen, ¿verdad? Y eso es cierto, la Biblia dice eso. Usted que me escucha y ha dado su vida a Jesucristo, su testimonio debe ser más fuerte que las palabras que hable. Usted debe dar testimonio, debe contar lo que Dios ha hecho en su vida. Y algo que a mí me interesa mucho cuando conozco a una persona que le sirve a Cristo Jesús es oír lo que me va a edificar de la vida de aquella persona en el testimonio que da. En el testimonio, cuando damos un testimonio, no hay que decir el todo de nuestra vida y decir las cosas que tal vez otros usen para juzgarnos. El testimonio lo abrimos nosotros del corazón y hablamos de las cosas que Dios ha hecho en nosotros, de la transformación que Dios hizo, de la manera que Dios nos permite ver las cosas ahora, los milagros que Dios ha hecho. Y damos gracias a Dios. Tanto el que da el testimonio se regocija como el que lo recibe, porque el testimonio puede más que las palabras dichas con la boca. Pues decía el apóstol en la carta a los romanos que Cristo murió una vez por causa del pecado, pero murió una sola vez y por todas, y resucitó. Él vive, y porque Él vive, entonces nosotros vivimos. La Biblia nos dice que de igual manera Cristo fue muerto y sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Jesús cuando entramos al agua bautismal, y cuando salimos del agua del bautismo es que nuestro cuerpo tiene un renacimiento, por decirlo así, y nos dedicamos a vivir una vida nueva para Dios. El bautismo es importante. Hay quienes piensan que es un símbolo. Si fuera un símbolo solamente, Cristo no hubiese dicho que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que el que puede ser bautizado, debe ser bautizado en señal de obediencia a Cristo y a la iglesia. El que se niega a ser bautizado, pudiendo ser bautizado, está rechazando un mandato de Cristo, una petición que Cristo ha hecho y que Cristo ha dejado como herencia para que nosotros la sigamos y entramos por esa puerta del bautismo a esa vida en Cristo Jesús. Amén. Es cierto que desde que recibimos a Cristo como Salvador, nacemos como nuevas criaturas, pero una cosa es ser sellado por el Espíritu y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo de Dios, que sucede cuando la persona recibe ese bautismo, sea en agua, sea en el Espíritu. Gloria a Dios. En 2 Corintios, capítulo 5, gloria a Dios, verso 17, nos dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué? Venir a Cristo, rendirse a Cristo, entregarle nuestra vida, recibirlo como Salvador, darle nuestro ser entero, no es cualquier cosa, no es un evento, es una experiencia personal en la cual pasamos a ser uno con Cristo y Cristo pasa a ser uno con nosotros y pasamos a ser uno con la iglesia y la iglesia pasa a ser una con nosotros. Somos todos parte del mismo cuerpo, del cual dice la Escritura
que tiene diferentes miembros y no todos los miembros tienen las mismas funciones. Cada miembro tiene una función diferente. Y así, en Cristo Jesús, cada uno de nosotros tiene una función diferente, y de eso hemos hablado cuando enseñamos acerca de los dones del Espíritu, cuando hemos hablado de las habilidades de servir para servir a Jesucristo, que hablamos de eso en esta semana pasada. Y el Señor nos da habilidades, entre ellas el poder hablar, el poder oír a Dios en la oración, el poder nosotros discernir la palabra santa de Dios, ¿verdad? Dios nos permite esas habilidades de poder hablar en público, cuando siendo tímidos y siendo nosotros, en cierto modo, miedosos a las multitudes. Dios nos da un espíritu nuevo, un nacimiento nuevo, y ya cuando hablamos, no importa si hablamos a uno o le hablamos a 600, hablamos con el mismo denuedo, con la misma dedicación, con la misma alegría, con el mismo gozo, porque sabemos que esa palabra no va a volver atrás vacía. Eso es una promesa de Dios que dice que la palabra no volverá atrás vacía, sino que hará lo que ha sido enviada a hacer. Gloria a Dios. Así que ojalá y haya sido tú nacido como una nueva criatura y que seas esa nueva criatura, porque si es así, toda la vida pasada atrás quedó. ¿Se acuerdan el mensaje aquel que decíamos mirando hacia adelante? Tenemos que mirar hacia adelante, caminar mirando hacia adelante, no mirar el pasado, por cuanto todas las cosas pasadas ya pasaron, fueron borradas. Cristo promete borrar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, echarlas en lo profundo de la mar y no acordarse más de ello. Hemos hablado de eso. Ahora nos corresponde mirar a la meta que Dios nos ha trazado, y esa meta es un lugar en la gloria eterna, en el cielo, en el reino de los cielos, del cual ya somos ciudadanos. También hemos hablado de eso, que aunque vivimos en la tierra, no somos nosotros parte del mundo, sino que somos ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, aunque estemos aquí en la tierra. Todo esto viene con el nacimiento de nuevo, y como leímos aquí en Romanos 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo esto viene con el ser una nueva criatura. Ponemos ejemplos cuando una persona, por ejemplo, deja la vida civil y comienza a trabajar, un ejemplo, en la policía, va a un entrenamiento y después de ese entrenamiento le enseñan las leyes, le enseñan cómo hacer cumplir las leyes, cómo las leyes están siendo violadas y de qué manera enforzar que se cumplan esas leyes. Y llega un momento donde el policía tiene que hacer un juramento, tiene que aceptar ser parte del sistema de gobierno que va a hacer posible y a demandar que las leyes sean cumplidas. Y el policía se convierte en un servidor de orden público. Y con esa promesa que hace, se compromete a que la verdad siempre triunfe. Amén. Entonces ya el policía no mira las cosas como las miraba antes. Ahora al policía se le dieron unas capacidades que antes no tenía. Se le da un alma de reglamento, se le da una chapa, una insignia que lo identifica con un número único. Lo identifica de manera que por ese número de chapa puede ser citado en la corte, puede ser presentado en cualquier caso solamente por su número de chapa. No necesitan nombre y apellido, solamente el número de la chapa identifica a aquel servidor público. Así en Cristo Jesús hemos sido marcados nosotros, no con una chapa, no con una insignia, hemos sido marcados con el Espíritu
santo de Dios, porque hemos nacido como nuevas criaturas. Amén. Y dice, pasamos a vivir en Cristo. Y cuando pasamos a vivir en Cristo, somos una nueva criatura. De igual manera, el policía deja de ser una persona civil y se convierte en un oficial de orden público. Y el oficial de orden público, ¿sabe algo? Está al servicio de la sociedad 24 horas al día, 7 días a la semana. Tienen unas horas de descanso, tienen unas horas libres, que dicen que está fuera de servicio. La realidad es que una vez hace el juramento, es policía 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo mismo sucede con un médico. Un médico hace un juramento, se convierte en un servidor del sistema de salud y es médico 24 horas al día, 7 días a la semana. Los médicos dicen que no toman vacaciones, toman tiempo libre, pero aún en el tiempo libre, si encuentran a alguien que necesita atención médica, ellos están comprometidos a ofrecer esa atención médica por cuanto hicieron un juramento con la sociedad, con la humanidad, en base a la salud del cuerpo humano. En Gálatas, capítulo 2, verso 20, vamos allá un momentito, Gálatas, capítulo 2, verso 20 y 21, dice así, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sigue diciendo en el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, no desecho la gracia de Dios, el regalo que Dios me da de salvación en Cristo, porque de lo contrario, si yo pudiera alcanzar la salvación por medio de cumplir los mandamientos, en vano murió Cristo. Es lo que significa eso. Y Cristo no murió en vano. Cristo no murió de balde. Cristo murió para la salvación tuya y mi salvación, cumpliendo Cristo la ley que usted y yo no podíamos cumplir. Pero ahora en Cristo vivimos y tenemos una experiencia en Cristo Jesús, y a través de Cristo todas las cosas son posibles. Filipenses, ¿se acuerda? 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesús nos permite ver más allá de lo que ven los ojos. Nos permite pensar e imaginar más allá de lo que la imaginación humana y carnal permite. Nos permite tener ilusión con el reino de los cielos, con las cosas que no son de este mundo, y ponerlas primero, por cuanto cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Cristo y sus promesas no pasarán. En Efesios capítulo 2, verso 4, Efesios capítulo 2, santo, verso 4, gloria a Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice ahí, por gracia sois salvos. En otras palabras, somos salvos de gratis. Somos salvos porque Dios nos regala la salvación. Es un regalo de parte de Dios. Perdón, hermano. Dice en el verso 6, y juntamente con Él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, estamos aquí en la tierra, pero nuestra posición está en el cielo. ¿Qué es una posición? Un lugar donde usted está, un lugar donde hay algo. Usted está en la tierra, pero su posición, usted está sentado juntamente con Cristo en los cielos. Y por eso es que somos ciudadanos del reino de los cielos, aunque vivamos aquí en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que Dios nos ha dado a nosotros gratuitamente entrada al reino de los cielos, una entrada que no merecíamos, porque dice la Escritura que nosotros estábamos muertos, en el verso 5, muertos en pecados, y Dios nos perdona y nos da vida en Cristo Jesús, aunque estábamos muertos, ¿no? Y en otro verso de la Biblia dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones, y Dios nos amó primero. Dios nos amó primero antes de que incluso naciéramos. Dios nos amó antes de formarnos. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios nos dio vida y nos da vida hasta el día de hoy. Usted que está escuchando esta palabra, la está escuchando porque Dios le ha dado vida hasta el día de hoy. Dios le ha permitido sentidos, entre ellos la audición. Ahora, de la audición tiene que llegar allá adentro a la materia gris, que dicen, donde se piensa, donde se analiza, y llegar a la conclusión, una gran conclusión, que Dios le ama a usted de tal manera que dio a su Hijo, por usted, igualmente por mí. Oiga, Dios nos ama más que al universo, porque aún el universo va a ser deshecho, Dios lo va a hacer todo nuevo, va a ser un cielo nuevo. Cuando dice un cielo nuevo, habla del universo, y tierra nueva. Así nos ha amado Dios, de tal manera. En Efesios capítulo verso 19 nos dice la Biblia, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizo es ser un pasajero, una persona pasajera, una persona un peregrino que va pasando. Ya no somos peregrinos ni somos extranjeros para Dios. Amén. Leyendo otra vez, así ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificó bien coordinado, va creciendo para ser un templo en el Señor. Usted va creciendo, oiga, por el Señor, y Dios lo va a permitir a usted crecer bien coordinado para que se convierta en ese templo en el cual habita el Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios. El verso 21 dice, en quien todo edificó bien coordinado, va creciendo para ser el templo santo en el Señor. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu, morada de Dios en el Espíritu. Y por eso decíamos, usted va siendo formado por Dios para convertirse en el Espíritu de Dios. Había una canción que cantaba el hermano Vicente Montaño, que dice, soy un grano de arena y voy siendo edificado para ser el Santo Espíritu de Dios.
Gloria a Dios. Así que de un granito de arena, como dice en ese cántico, Dios forma, como formó del polvo al hombre. Oiga, de ese granito de arena que Cristo formó en usted, se forma un gran edificio, el cual es el templo de Dios, por cuanto ahora vivimos en Cristo y vamos siendo formados por Cristo Jesús para vida eterna, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Así que dice el apóstol, él pide, ruega al Señor, al Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que ora e intercede para que no desmayemos en este camino que emprendimos y que podamos ir y llegar a la presencia del Dios vivo. Yo espero que esto que hemos compartido hoy le haga ver a usted que usted es esa nueva criatura. Y si no ha nacido como nueva criatura, hoy reciba a Cristo como Salvador, haciendo una oración, rindiendo su vida a Cristo de todo corazón. Puede hacerlo en este momento, repitiendo la oración que yo voy a hacer. Diga juntamente conmigo para recibir a Jesús. Diga, Dios del cielo, Padre de Jesucristo, confieso que soy pecador o pecadora. Confieso todos mis pecados y te pido perdón. Ruego que la sangre de Cristo, que fue derramada en el Calvario, me limpie de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme entender la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame a esperar en ti por el día que tú vuelvas por la iglesia o el día que yo vaya a tu presencia a través de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esta oración de todo corazón, hayas rendido tu vida a Cristo. Si así lo hiciste, hoy eres nueva criatura y el Señor comienza una gran obra en ti. Te invito a que leas el Evangelio de Juan, ora, pide dirección a Dios, sigue leyendo Hechos de los Apóstoles. El Señor ha de mostrarte el camino que has de continuar. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea siempre con ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.